Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Revelando los Secretos del Apocalipsis. Aquí tu amigo Pastor Miguel, y estamos de regreso después de haber experimentado el cuidado maravilloso de nuestro Dios durante estas 2 últimas semanas de batalla contra el COVID, y de la cual, por cierto, salimos victoriosos. Yo puedo decir ahora con esta hermosa bendición, gracias Señor por haberme cuidado, y no solamente a mí, sino a mi familia, como siempre dándole gracias a Él. A Dios, a quien es el único que desea lo mejor para nosotros. Te animo a que tú también puedas tener esa misma experiencia dándole un espacio a Dios en tu vida. Dale la oportunidad y verás que Él no te va a defraudar. No olvides, Dios puede alcanzarte donde sea que estés. Siendo así, vamos a dar el inicio al episodio número 11, en donde revisaremos los detalles sobre el cuarto sello. Pero como siempre, antes de iniciar el estudio de la Santa Palabra de Dios, debemos rendirnos a su influencia y sea Dios quien guíe nuestra mente y convenza nuestro corazón. Allí donde estás, te invito a orar. Muy reverentemente, vamos a orar. Una vez más, oh Padre, venimos ante ti para pedir que tomes control de nuestra mente y convenzas nuestro corazón de pecado. En esta hora preciosa, deseamos poder aprender más sobre los eventos proféticos, Señor. Oh Padre, tú eres todo para nosotros, y sin tu intervención, esta vida no tendría sentido, Señor. Por eso te suplicamos, seas con nosotros en esta tarde. Inspíranos, Señor, y permite que tu verdad se ancle en lo más profundo de nuestro ser. Pues te lo suplicamos en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entramos al cuarto sello, el caballo pálido representado allí en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Ubíquense rápidamente en el libro de Apocalipsis capítulo 6. El cuarto sello simboliza, mis amados, el periodo de la Roma papal, que se conoce como las Edades Oscuras. Y este es el tiempo de la Edad Media, cuando la Iglesia, la Roma papal, en su vinculación íntima con el Estado, se torna autoritaria y perseguidora. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que su poder crecía, las tinieblas se hacían más y más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que ocupaba el lugar de Dios, y por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores de los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Qué curioso que la Roma papal actual considere a su líder máximo como el Santo Padre, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Títulos que la Biblia establece claramente que solo y únicamente pertenecen a Dios. Por ejemplo, el título de Santo Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9, la Biblia especifica claramente y nos dice de la siguiente forma: y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
Acabo de leer la versión de las Américas. El texto es claro. Mateo 23, versículo 9. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque vuestro Padre es el que está en los cielos, el único, el único. El segundo ejemplo tomado de la cita del mismo Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, en esta oportunidad, dice lo siguiente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Pero pastor, ¿por qué la piedra viene a ser el Señor Jesucristo? Tal vez algunos se preguntarán. Si vemos que en el texto quien habla es el Señor Jesucristo, y le habla a quien está enfrente, quien es Pedro. Es fácil deducir, pastor, que es Pedro aquella piedra. Bueno, déjame decirte que la idea es completamente válida, pero el análisis bíblico muestra lo contrario. Notemos la expresión y leamos nuevamente el texto bíblico. Te invito a leer el texto bíblico. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios de forma literal. Yo también te digo que tú eres Pedro. Petros, la palabra Petros en griego se utiliza para Pedro. Y sobre esta roca, y aquí se menciona roca, Petra en griego, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nota, el escenario muestra que Jesús está hablando con Pedro allí. Pero cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es que estaba asumiendo, no es que estaba señalando a Pedro, no es que estaba diciéndole a Pedro, tú vas a ser la roca bajo la cual yo voy a edificar mi iglesia. Yéndole un poquito al análisis más profundo para que todos podamos entender. Una petra, según el idioma griego, es una roca grande, fija, inamovible, vamos a decirlo así. En cambio, Petros es una piedrecilla pequeña, un canto rodado. Aquí hay una distinción muy clara, porque el texto griego nos explica el análisis de ambas palabras. Algo que al leer el texto viene a nuestra mente cuando hacemos el análisis es que en la primera expresión, el Señor reconoce a Pedro y luego se presenta seguidamente una coma, para luego presentar la idea principal. Esta es la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Cristo no estaba atribuyendo nuevamente, como se los dije hace un momento, o estableciendo a Pedro como aquella piedra siendo la base de la iglesia cristiana, ni mucho menos como el pilar de la base cristiana. Hay suficiente sustento bíblico para asumir o para creer o para entender que la iglesia está sostenida por Cristo, mas no por un humano mortal falible. La iglesia de Cristo nunca puede estar basada o apoyada en algún ser humano. La misma escritura dice lo siguiente. Miren lo que dice Pedro, el mismo Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4. Vayan conmigo al Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 8 al 12. Hechos está situado seguidamente de los Evangelios. Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Le doy lectura al texto bíblico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, noten, aquí el que va a hablar es Pedro, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de quién, de Jesucristo de Nazaret, dice la Biblia, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, solo por medio de Cristo. Verso 11. Este Jesús, noten, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo apóstol, mis amados, mi querido amigo, mi querida amiga que nos escucha, el mismo apóstol rechazó enfáticamente esta enseñanza.
Él mostró que la roca no era el apóstol mismo, no era el apóstol Pablo en sí, sino Cristo mismo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, al 12. De igual forma, esta sección de 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8 afirma mi posición, afirma este análisis. Si nos damos cuenta, desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo siempre empleó la figura de la roca para referirse específicamente a Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice lo siguiente, el capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Miren, una referencia clara que la roca se le atribuye a Dios. Segunda prueba en el Antiguo Testamento, Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué precioso salmo. Salmo 18:2. Todos los cristianos, mis amados, han de ser edificados como piedras vivas para formar una casa espiritual, la iglesia. Todos somos partes de una iglesia. Es interesante que una vez me preguntaron, pastor, pero allí, cuando usted dice que todos somos piedras vivas, es una referencia a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Eso quiere decir que si nosotros somos piedras vivas, Pedro también pudo ser considerado por Jesús una piedra viva y tal vez la primera piedra bajo la cual se fundamentó la iglesia. En primer lugar, la palabra en griego utilizado para piedras vivas no es ni Petros ni Petra. No podemos darle ese análisis porque la expresión en griego es litos, una expresión totalmente diferente, piedras vivas. Como yo les dije hace un momento, todos los cristianos han de ser edificados como piedras vivas para formar la iglesia. Vamos a que lean el texto para que se pueda entender un poco más claro esta idea que quiero mostrar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren, el texto bíblico allí dice que como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio. La idea de que Cristo es la roca no es nada nuevo. La Biblia nos ha mostrado desde el Antiguo Testamento que la roca es una expresión que se refiere a Dios, definitivamente. Él es la única roca sobre la cual se afirma todo el edificio. El edificio, en sí la iglesia, no puede afirmarse sobre un ser humano falible, mortal, pecador, aun cuando sea Pablo, aun cuando sea Pedro, aun cuando sea Juan o cualquier apóstol. Y es necesario que esta roca, el edificio se afirme sobre esta roca, quien es Jesucristo, porque sin él no habría ninguna iglesia. No existe apoyo bíblico para enfatizar que Pedro es la piedra angular de la iglesia y que recibió la autoridad máxima como representante de Cristo y que además legó esa autoridad luego como se le adjudicó primero al pontífice romano León I. La historia muestra que este primer pontífice se adjudicó la autoridad que supuestamente había sido atribuida a Pedro. Tampoco podemos asumir que la declaración de aquel teólogo católico San Agustín es correcta. Él dijo que sean los lectores los que decidan. Mis amados, la Biblia no se entiende de esta forma. Recuerden el principio interpretativo con el que comenzamos este estudio. La Biblia y solo la Biblia es su propio intérprete. La sola tota scripture, como lo dijo el gran Martín Lutero. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren, el apóstol Pablo, mis amados, también confirma esta posición. Edificados sobre el fundamento. ¿Qué cosa?
de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Volviendo al texto bíblico, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que el Señor Jesús, en otras palabras, estaba realizando era apuntarse a sí mismo, haciéndole saber a Pedro, al apóstol, que sobre Cristo mismo era cómo se iba a establecer la iglesia. Mis amados, vivimos en tiempo donde debemos abrir el entendimiento para no ser engañados. Dios nos ha dado la capacidad de entender su palabra con oración. Por eso les invito a que busquen a Dios, y Él estará listo para revelar sus verdades a quien realmente así lo requiera. Mirando el color del caballo del cuarto sello, este color correspondería con la iglesia de Tiatira e iniciaría en el año 538 después de Cristo, año que, por cierto, el emperador Justiniano declara al obispo de Roma como el corrector de herejes, declarándose así la más grande persecución contra los cristianos, que se prolongó hasta el año 1798, cumpliéndose así, mis amados, los 1260 años. Escucharon bien, 1260 años de persecución del poder de la bestia contra los fieles de Dios, establecido en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Vemos aquí que en este sello el pueblo de Dios se enfrenta contra un elemento que ya lo hemos representado, lo hemos analizado anteriormente, y me refiero a la escasez de pan. Y sabemos, según el análisis, que el pan representa la palabra de Dios, es decir, ausencia del Espíritu Santo y también ausencia de lluvia, ¿no? La lluvia representada por el Espíritu Santo, por eso lo acabo de mencionar. Esta ausencia de la verdad, de la palabra de Dios, ¿no? Trajo únicamente, ¿qué cosa? Como resultado, hambre espiritual al pueblo. Trajo pestilencia y muerte. Por eso el caballo es representado con un color realmente de muerte. Recordando lo que mencionamos en el episodio anterior sobre la existencia de dos iglesias, vemos que la iglesia apóstata literalmente toma la vida de los mártires, o tomó la vida de los mártires. Y cuando digo mártires, me estoy refiriendo a los cristianos que eligieron no obedecer las tradiciones de los hombres, sino obedecer a Dios. ¿Qué tal ejemplo de lealtad al Creador? Miren, una de las peores aberraciones que se instauró para castigar a los así llamados herejes fue el establecimiento de la Santa Inquisición. Ese establecimiento que realmente fue una de las desgracias más grandes del cristianismo. Escribiendo sobre ellos un historiador de apellido Durán, un historiador realmente famoso para los que de repente desean leer muchos de sus escritos, escribió en su libro The Age of Faith, o en español, La época de la fe, escribió la siguiente línea, la siguiente cita. Comparado con la persecución de la herejía en Europa en el año 1227 al 1492, la persecución de los romanos a los cristianos en los 3 primeros siglos después de Cristo fue un procedimiento suave y humano. Miren lo que viene a continuación. Con toda la tolerancia que se requiere de un historiador hablando del mismo y que se permite a un cristiano, debemos colocar a la Inquisición entre las más oscuras manchas en el registro de la humanidad, pues revela una ferocidad desconocida en ninguna bestia. ¡Qué tremendo! Vamos a leer el texto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8 y entrar un poquito más en este sello. Y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias capítulo 6, versículos 7 y 8 del libro de Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con hambre, para matar con espada, con hambre, con mortandad, que significa pestilencia en otras palabras, y con las fieras de la tierra. Noten esos símbolos, esas expresiones, lo que vamos a ver a continuación.
Por ejemplo, aquí el texto bíblico nos dice que aquí un caballo amarillo, pero no un amarillo encendido como tal vez algunos se pueden imaginar. Este es un amarillo pálido. Cuando vamos al texto griego original para hacer el análisis, vemos que la palabra allí para pálido es cloros. Y este color, el color de este caballo, es de un pálido verduzco, de un color muy pálido verduzco, casi como como si brotara un retoño de un árbol, pero no es ni amarillo y no es ni blanco, es un pálido, ¿no? Un amarillo palidicente. Y esa palidez es simplemente una representación de la muerte. Luego dice el texto bíblico, un caballo amarillo y el que lo montaba no tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. La muerte y el Hades es algo que les toca a todas las personas, ¿no? Cuando muere una persona, el sepulcro le sigue, como es resultado natural. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, después del análisis. Y luego dice el texto bíblico, y el que lo montaba tenía como nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí vemos el poder devastador del caballo. Estamos así solamente viendo los símbolos y lo que representa. Este poder dice la cuarta parte de la tierra. Imagínate, la cuarta parte de la población terrestre. Dice que el poder devastador del caballo se arrasó con toda esta gente. Luego dice la otra expresión, hambre, para matar con espada, con hambre, dice aquí, con hambre, como consecuencia de la escasez de la palabra de Dios, ¿no? Además, dice pestilencia, y pestilencia en griego en el Nuevo Testamento, la palabra thanatos para pestilencia técnicamente significa muerte. Sin embargo, en 30 de las 50 veces que aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, y me refiero a la Septuaginta, a esa versión hermosa de la palabra de Dios, se traduce como tal, pestilencia. La última expresión que vemos aquí es interesante, y vamos a verla, fieras de la tierra. Estas fieras, que son las bestias, representan líderes y naciones enemigas del pueblo de Dios, que se portaron como bestias salvajes. Qué terrible, y lo vamos a ver en el análisis. Vamos a mencionar un poco de trasfondo del Antiguo Testamento antes de seguir avanzando en el análisis de las expresiones que acabamos de revisar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel quebrantó el pacto, apostató de la verdad y asimiló como resultado prácticas paganas de las naciones circundantes, es decir, los pueblos que rodeaban al pueblo de Dios. También en el Antiguo Testamento, Dios los afligía, y especialmente con 4 juicios que se mencionan o que son mencionados en el cuarto sello. Y me refiero a los detalles que acabamos de leer de los símbolos: la espada, el hambre, la pestilencia y las fieras. Según Levíticos capítulo 26, versículos 21 al 26 y Ezequiel capítulo 14, versículo 21, podemos ver allí en estos textos de la palabra de Dios detalles como la espada, el hambre, la pestilencia y las fieras. 4 juicios que Dios siempre utilizaba para afligir al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Siendo así, vamos al análisis del texto bíblico. Las primeras palabras que realmente deberíamos analizar, y no necesariamente es el color del caballo, porque ya dimos una explicación sencilla, es la muerte y la es que crea mucha confusión en muchos cristianos o muchas personas que estudian la Biblia asiduamente. Cuando una persona muere, como es natural, resultado natural, le sigue el sepulcro. Yendo al análisis griego, la palabra Hades en este idioma es equivalente a la palabra hebrea Sheol, y ambas palabras se traducen como sepulcro. En el Antiguo Testamento, regularmente se usaban las palabras muerte y sepulcro como Sheol, en forma de paralelismo o un sinónimo. Y esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, vamos a tomar el Salmo número 6 como ejemplo. Salmo 6, versículo 5. Salmo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios literalmente: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Nota la secuencia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Y luego dice, en el Seol, ¿quién te alabará?
Salmo 89, 48. Salmo 89, 48. Dice así: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Noten la secuencia desde el pensamiento del escritor hebreo. Salmo capítulo 116, versículo 3. Salmo 116, 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Saliendo del libro de Salmos, Isaías capítulo 38, versículo 18. Y noten la secuencia, continúa. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Noten esa secuencia. Isaías capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Como yo les decía al comienzo, la muerte y el Hades es un análisis no tan complicado, pero tal vez para muchas personas lo es. Así que es necesario aclararlo. Y como lo dijimos al principio, cuando una persona muere, le sigue el sepulcro. Y vemos allí las referencias que acabamos de mencionar, cómo es la secuencia cronológica: muerte, Seol, muerte, Seol. Ahora, hablando un poquito más sobre la palabra Hades. La palabra Hades aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 11, versículo 23, capítulo 16, versículo 18, Lucas capítulo 10, versículo 15, Hechos capítulo 2, versículos 25 al 27 y también el versículo 31, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, capítulo 6, versículo 8, que acabamos de leer, capítulo 20, versículos 13 al 15. Y en todos los casos de estos, menos uno, la palabra se debe traducir con la palabra sepulcro. La única excepción es la historia del rico y Lázaro, en donde Jesús corrige el falso concepto que tenían los fariseos de lo que ocurre después de la muerte. Pero en todos los demás casos, la palabra significa sepulcro. Siendo así, vamos al análisis de la palabra que viene, o la expresión que viene a continuación, que es la espada. Y la espada ya llegamos a analizar esta expresión en el episodio anterior, pero vamos a tocar algunos detalles más. Los textos claves para comprender lo que significa la espada del cuarto sello son Romanos 13, 1 al 4 y Apocalipsis capítulos 13, 10 y 14. Como ya hemos visto, cuando la espada del Espíritu, es decir, la Biblia, convence de pecado, los que se oponen a ella usan la espada del poder civil o usaron la espada del poder civil para silenciar o callar a los que la proclamaban. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Noten, en las profecías apocalípticas, los símbolos son flexibles, es decir, tienen diferentes significados dependiendo del contexto en el cual aparecen. La espada, como ya lo mencionamos, puede representar la palabra de Dios en un contexto, según Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y en otro contexto puede representar el arma que usa el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, versículos 9 al 10.
Apocalipsis 13, 9 al 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Volviendo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, cuando leemos el texto nos dice que a la muerte y al sepulcro se les dio potestad para matar con la espada, el hambre, la mortandad y las fieras. No es coincidencia que al cuerno pequeño se le haya sido dada autoridad para perseguir a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo, según la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25. Y luego a la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, también dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es un escenario, esto es un punto muy importante que vamos a ver reiterativamente en todo el libro de Apocalipsis. Y vamos a avanzar con los siguientes símbolos, que son el hambre y la pestilencia. ¿Qué es lo que representa? Aunque ya tocamos un poco de estas dos expresiones, vamos a avanzar para ver qué representa. Hambre y pestilencia. En terminología simbólica, el hambre viene cuando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escasea. Durante las edades oscuras, por ejemplo, no hubo lluvia, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Y por lo tanto, el pan, que significa la palabra de Dios, era escaso. Esto trajo como resultado el hambre espiritual. El hambre entonces produjo ¿qué cosa? Y vamos a ir en una línea de resultados. Causa-efecto. Produjo, por el contrario, o mejor dicho, produjo de manera natural desnutrición. Y la desnutrición llevó finalmente a la muerte y al sepulcro. El profeta Isaías explicó el significado del símbolo sobre la lluvia y el pan. Y vamos a ver qué es lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para que la envíe. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice además, goteará como la lluvia mi enseñanza. Noten, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El libro de Oseas, uno de los profetas menores, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué precioso, ¿verdad? Son textos hermosos que describen un poco más lo que representa el hambre y la pestilencia. Vimos ahí la secuencia lógica. El hambre produce desnutrición. La desnutrición finalmente lleva a la muerte y al sepulcro. Y vemos allí la escasez de la palabra de Dios. Vamos a saltar al siguiente símbolo, que son las fieras. Y algunos tal vez se han preguntado o se estarán preguntando, ¿qué representan las fieras, pastor? Bueno, pues, las fieras representan la ira mordaz de los impíos contra los fieles de Dios. Vamos a anotar los siguientes ejemplos bíblicos. Como siempre, utilizamos la palabra de Dios para expresar la idea de lo que la misma Biblia nos da para entender. Salmo capítulo 74, el Salmo 74, versículos 18 y 19. Salmo 74, versículos 18 y 19. Dice así. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Miren, el salmista dice que allí el enemigo ha afrentado a Jehová, y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Y luego dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Una clara referencia a que todos aquellos impíos son representados por las fieras. Salmo capítulo 7, versículos 1 y 2.
Salmo 7, 1 y 2 dice así: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Miren lo que viene. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Una fiera hace todo eso, ¿no? Desgarra cual león y destroza a su presa. Salmo 10, versículos 9 y 11. 9 al 11 dice lo siguiente: Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Otra clara referencia de lo que las fieras hacen, realizan y a quienes representan las fieras. Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos al Nuevo Testamento. El texto es conocido. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces o fieras, ¿verdad? Falsos profetas que son representados como las fieras. Las bestias salvajes, mis amados, son símbolo de qué cosa pasó. De gobiernos terrenales, lo voy a decir así clarito. Pero en el reino de Cristo se les insta a los hombres a contemplar no a una bestia feroz, sino al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, y me refiero al Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, el apóstol Pablo explicó que había peleado con las fieras. Miren, esto está ubicado en el libro de Efesios, en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Él había peleado con las fieras en Éfeso. Las fieras en este caso se refieren a los enemigos de Pablo. Y aquí dice el texto bíblico, 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es una expresión que me recuerda al pensamiento de muchos, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos, sin entender el contexto real del texto bíblico, ¿no? La Biblia no quiere decir que comamos y bebamos, y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque hay algunas personas que utilizan esta pequeña línea, esta pequeña expresión, para decir, no, comamos y bebamos hoy, porque mañana vamos a morir. Hay que disfrutar la vida. Mis amados, la vida no se disfruta sin Jesucristo. Aquellos que piensan que tal vez la vida se disfruta sin Jesucristo simplemente no tienen una idea clara de lo que es vivir plenamente. Así que pensemos en nuestras ideas, nuestros pensamientos o las cosas que estén en nuestra mente y permitámosle a Jesús, porque al final todo tiene una consecuencia. Si tú vives en un camino en donde de repente solo le dedicas tiempo a las fiestas, al alcohol, al despilfarro, nota las consecuencias que van a venir después. Pero si por el contrario te cuidas, consagras tu vida a Dios, le entregas la vida a Jesús, haces de Jesús el capitán de tu vida. Qué precioso, qué hermoso. El caballo pálido, mis amados, entonces, trajo ¿qué cosa, pastor? Muerte y el sepulcro por dos razones. Primero, mató de hambre y pestilencia espiritual por la escasez del pan espiritual en la iglesia, es decir, la palabra de Dios. Y hay muchas referencias, como por ejemplo el libro de Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Y como segundo punto, mató con la espada del poder civil a los que rechazaron la religión apóstata. Apocalipsis 13:10. Y eso ya lo mencionamos y va a ser reiterativo, como ya lo mencioné también. La iglesia apóstata simplemente crucifica a aquellos que no acepten las dogmas y las doctrinas que esta iglesia apóstata establece. Y durante este periodo del hombre de pecado, y me refiero a esta etapa de persecución de la Santa Inquisición, el hombre de pecado suprime la Biblia y amenaza con matar a los que la lean, con las que la leían en ese momento. Era un pecado, por ejemplo, un pecado capital tener una Biblia en casa. Por eso en la iglesia hubo hambre espiritual que condujo a la muerte y al sepulcro.
Algunos detalles sobre la Inquisición española, que por cierto se creó en virtud de una bula expedida por el Papa Sixto IV el 1 de noviembre de 1478 hasta principios del siglo XVII. Es interesante porque esta Inquisición, como ya lo mencionamos, se creó en virtud para perseguir herejes y aquellos que no aceptaban los dogmas de la Iglesia Católica, la Roma papal. Algunas de las causas por las cuales la Inquisición fue creada fueron el establecimiento de una unidad religiosa, es decir, ellos imponían a los fieles, a las personas que querían estudiar la Biblia, que no fuera interpretada fuera de lo que ellos ofrecían. Es por eso que vemos muchos reformadores, muchos monjes y frailes que se rebelaron, que entraron en una reforma religiosa, una reforma bíblica, porque simplemente se ciñeron a lo que la palabra de Dios decía en vez de lo que los hombres comenzaron a imponer. La segunda causa, por ejemplo, que también vemos aquí es por la cual la Inquisición, el oficio de la Santa Inquisición fue creado. Todavía el nombre de la Santa Inquisición fue debilitar la oposición política local a los reyes católicos, ¿no? Y esto era solamente para fortalecer a los reyes católicos, para encontrar una oposición política local a los reyes. Es decir, la Iglesia de Roma quería el poder total, la influencia total. La tercera causa que tal vez podemos revisar dentro del análisis es que la Santa Inquisición quería acabar con la poderosa minoría judeoconversa. Es decir, los pocos cristianos que se regían a la palabra de Dios, a los pocos judíos, fueron eliminados. Y simplemente esta entidad, porque se declara de esa forma entidad, este santo oficio, tuvieron todavía el atrevimiento de ponerle santo oficio, esa expresión santo que tiene mucha connotación en la Biblia y no debería utilizarse para mencionar. Por eso solo vamos a mencionar la Santa Inquisición o la Inquisición, ¿verdad? Que querían acabar con la mayor parte de cristianos o judeo-conversos que habían en aquel entonces. Y como última característica, la Inquisición también fue creada para la privación de la libertad religiosa. Nadie podía tener la libertad de estudiar la Biblia, de analizar según la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Miren, hay una verdad grande, mis amados. Solo la Biblia se puede entender a través del Espíritu Santo. Ninguna iglesia romana puede darnos una interpretación correcta de la palabra de Dios. La Biblia no dice que tú tienes que ir a una iglesia romana o que Roma te va a dar una interpretación correcta. La Biblia nos indica que la Biblia se entiende con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, es decir, orando. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia, antes de abrirla, uno tiene que dirigir una oración a Dios pidiendo la dirección, que sea Él quien tome el control y que sea su Espíritu Santo quien inspire en ese momento para que podamos entenderla. Me llama mucho la atención porque cuando yo leo estas características, estas causas por las cuales la Inquisición fue creada, me recuerdo rápidamente, la privación de la libertad religiosa tal vez es la característica o la causa que más llama mi atención. Porque algunos cristianos de nuestra época, algunos cristianos contemporáneos, algunos historiadores también, algunos grandes teólogos, mencionan que esta privación de la libertad religiosa va a volver. Es decir, se va a reavivar en cierto periodo de la historia, dentro de poco, en nuestro futuro, en el tiempo en el que vivimos. Y esto me lleva a la primera enmienda, porque nosotros vivimos en un país ahorita donde hay libertad religiosa, y me refiero a los Estados Unidos. Esta libertad religiosa está ya establecida. Es más, en la primera enmienda de la Constitución garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios. Esta es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y me llama mucho la atención porque
Si dentro de poco podríamos tener la posibilidad de ver esta privación de la libertad religiosa, yo creo que habría un cambio en la historia. Así que pensemos en eso. Solamente para ir terminando esta parte ya, los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto caballo clamaron a Dios para que se les hiciera justicia durante el quinto sello. Y este sello es el que vamos a ver a continuación en el siguiente episodio, en el episodio número 12 de la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Como siempre, te invito a que puedas enviar tus preguntas, a que puedas tal vez enviarnos tus aportes también o tus conclusiones, tus interpretaciones, para poder revisarlas y compartirlas aquí dentro de este podcast. Desde aquí me despido con un gran abrazo, que Dios te bendiga y recuerda, donde quiera que sea que estés, Dios puede alcanzarte. Dale la oportunidad, verás cómo Él hace maravillas en tu vida y verás cómo de ahora en adelante es vivir en la presencia de Dios. Vamos a terminar con una oración, así como iniciamos, dándole gracias al Padre maravilloso por este tiempo hermoso en su presencia. Te invito a orar, vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Celestial. Oh Padre lindo, una vez más nos has otorgado el privilegio de poder disfrutar de tu palabra, disfrutar de la Sagrada Escritura. Mi Dios, esperamos que en el estudio de este episodio de la serie Revelando los secretos del Apocalipsis hayas podido estar contento, feliz, poder haber estudiado tu palabra y haberla, Señor, disfrutado. Mi Dios, vienen desafíos, vienen luchas, tal vez puedan venir todas esas embates que tal vez tu palabra nos muestra. Permítenos estar confiados en que tú estarás con nosotros, a creer en tus promesas, pero no solo en teoría, sino en la práctica. Mi Dios, pedimos su intervención en nuestra vida cada día y pedimos, Señor, también que sea usted quien pueda cambiar esas ideas de nuestra mente y cambiar los deseos de nuestro corazón para que puedan estar en armonía con su santa voluntad. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por su sabiduría. Y gracias, Señor, por llevarnos por sendas de justicia. En esta tarde le agradecemos todo, confiando en el nombre precioso de Jesús.